El ETF de Bitcoin cada vez está más cerca y es que cada vez se está hablando más. Ahora lo vamos a ver en este vídeo, sobre todo en muchísimos periódicos a nivel nacional, aquí en Europa sobre todo, y obviamente en Estados Unidos, se está hablando de la aprobación del ETF de Bitcoin, donde ya están poniendo de que como consigan aprobar el ETF, que está más cerca que nunca, podemos ver movimientos bastante importantes en el mercado de las criptomonedas. Todo este cóctel bastante importante, si le añadimos también a que el halving de Bitcoin es en abril-mayo de 2024, ojito con esto porque vamos a tener bastante movimiento estos últimos 3 meses del año y posiblemente a principios del año que viene vamos a tener bastante movimiento y se va a hablar mucho de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas. Antes de empezar, chicos, recordar que yo compro Bitcoin y criptomonedas directamente en el exchange de Bitmart. Si alguien está interesado en cambiar de exchange o buscar un nuevo exchange para comprar criptomonedas, pues echar un vistazo a Bitmart porque tiene bajas comisiones. Además, si os registréis desde mi enlace, que os lo dejaré abajo en la descripción y en el comentario fijado, tendréis hasta 10% de descuento en comisiones y además no es obligatorio hacer el KYC. Así que bueno, si alguien está interesado, que sepáis que abajo tenéis el enlace para registraros. Bien, dicho esto, fijaros, algo que me llama mucho la atención y para mí es un indicador, ¿no? Cuando tengo a mis amigos más cercanos que me empiezan a preguntar, ostras, ¿qué está pasando con Bitcoin? ¿Qué está subiendo? ¿Qué está subiendo? Ese es uno de los mayores indicadores, ¿no? Porque durante estos 2 años que hemos estado en mercado bajista, nadie hablaba de Bitcoin, nadie hablaba de criptomonedas, todo el mundo decía que es una estafa, que eso no vale para nada, que ya se acabó el tren. Y ahora resulta que mis amigos otra vez vuelven a hablar de Bitcoin y de las criptomonedas, ¿no? No hay mayor indicador, bajo mi punto de vista, que ese. Y es que fijaros el indicador tan fuerte que tenemos que si nos fijamos en los periódicos, sobre todo a nivel nacional, estoy hablando del Mundo, El Economista, La Vanguardia, se está hablando ya mucho de Bitcoin, ¿no? Que es un ETF de Bitcoin, el mercado cripto espera una autorización clave, a la espera de la gran decisión, porque sube el precio de Bitcoin, se está hablando muchísimo, como digo, ahora mismo de este ETF, ¿no? Pero ¿qué es un ETF y por qué es tan importante esto? Bueno, vamos a leer esta noticia que me parece interesante para ver si podemos entender exactamente qué es un ETF, ahora lo voy a explicar. Y para que veáis la importancia de todo esto, ¿no? Dicen, ¿qué es un ETF de Bitcoin? Si se aprueba la comercialización de fondos cotizados al contado de la criptomoneda de Bitcoin, el mercado de las divisas digitales obtendrá un torrente de liquidez. Esto es una realidad. En el momento que se apruebe este ETF, que hay varios ETFs a la espera de aprobación, va a entrar en una liquidez bastante importante. Yo ahora os voy a explicar por qué. Dicen que tras bueno, vamos a leer directamente qué es un ETF, ¿no? Dice, para empezar, ETF son las siglas de Exchange Trade Fund y no es un producto nuevo ya que fue a principios de la década de los 2000 cuando el ETF se puso de moda en los Estados Unidos, presentándose como una especie de combinación entre una acción y un fondo de inversión. En el mundo financiero el ETF se define como un fondo de inversión cotizado e indizado. Es decir, que sigue un índice bursátil. Su rentabilidad depende precisamente de ese índice. Entre sus bonanzas destaca el hecho de que se puede entrar y salir en cualquier momento y que tiene menores comisiones. En el otro extremo, en contra, está el dinero de un ETF no se puede traspasar a otro, como ocurre en los fondos de inversión tradicionales. Básicamente, como digo, esto pues empezó en la década de los 2000 y un ETF, pues como dicen aquí, sus siglas son Exchange Traded Fund. Y el potencial que tiene esto es que directamente Bitcoin, este índice, como lo que ahora vamos a llamar, entra directamente para que se puedan comprar por grandes fondos de inversión, grandes empresas, inversores, etcétera, etcétera. Claro, hasta el día de hoy había ETFs, pero había ETFs en el mercado de futuros, no cotizado o no como dicen aquí, no me sale ahora la palabra, lo diré al contado, ¿vale? Sí que hay ETFs, lo que nosotros conocemos como futuros, pero al contado no. Claro, ¿qué ocurre? Que hasta día de hoy, porque todavía no se ha aprobado ningún ETF al contado, hasta día de hoy, quien quería comprar Bitcoin, sí o sí, se tenía que ir a un exchange. ¿Cuál es el problema de los exchanges? Pues falta de regulación, que el exchange puede quebrar, se puede ir a cero y puedes perder tus fondos. Entonces el riesgo de comprar Bitcoin es y era muy alto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al sacar estos ETFs los sacan directamente fondos de inversión, como puede ser el caso del ETF de BlackRock, que es el que está a punto de aprobarse, donde si alguien no conoce BlackRock es la empresa, el fondo de inversión más grande del mundo, ¿vale? Pues estamos hablando literalmente de eso, el fondo de inversión más grande del mundo. ¿Qué ocurre? Que al tener este ETF, grandes empresas, grandes inversores
van a poder comprar Bitcoin a través de este ETF de forma, vamos a decirlo, un poco más segura, ¿no? Porque al final cuando tú compras a través de un fondo de inversión, pues tiene una regulación muy estricta. Y obviamente pues los inversores se sienten mucho más seguros y las empresas y los fondos de inversión se sienten mucho más seguros cuando se invierte a través de un ETF que si lo compramos, por ejemplo, en un exchange como puede ser Binance, ¿no? Claro, ¿qué implica esto? Esto implica que en el momento que se aprueben esta serie de ETFs van a entrar muchísima liquidez institucional de grandes empresas, de fondos de inversión y de grandes inversores. Claro, por eso al inicio del artículo nos dice que si se aprueba esta comercialización, pues el mercado de divisas digitales obtendrá un torrente de liquidez muy grande, ¿no? Y un poco lo que os decía al principio de esto, de que cuando mis amigos empiezan a hablar de Bitcoin otra vez, parece ser que esto empieza a arrancar de nuevo, ¿no? En cualquier caso, cuidado, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que esto no es un consejo de inversión, simplemente voy a dar mi opinión ahora a continuación a través del análisis técnico. Y tú tienes que hacer tu propia investigación, ¿vale? Yo no soy asesor financiero ni nada por el estilo. Sí tengo que decir que cuidado, ¿vale? Cuidado porque aunque estemos a expensas de la aprobación de este ETF, fijaros que a nivel técnico en el semanal estamos en zonas bastante importantes, ¿vale? Ahora mismo estamos en una zona de hecho, muy importante. Fijaros que estamos en un canal alcista en el semanal donde el precio se va moviendo por esta zona, ¿vale? Fijaros que estamos, como digo, en temporalidad semanal y estamos en este canal alcista donde el precio, pues se ve claramente cómo está respetando muy bien este canal y no se sale de estos mínimos y estos máximos de este canal alcista que tenemos dibujado en el semanal. Bien, aquí tenemos dos escenarios bastante importantes. También de acuerdo un poco con las noticias y relacionado con el ETF de Bitcoin. Tenemos dos escenarios muy claros. El primer escenario es que si se aprueban estos ETFs y empieza a entrar un poco el FOMO de nuevo, si tenemos una ruptura de este canal alcista por esta zona, podríamos ir a buscar niveles bastante interesantes como $40.000, ¿vale? Aquí tenemos liquidez pendiente. De hecho, voy a dibujar la liquidez. Vamos a eliminar esto. Ahora vamos a ver también el RSI. Pero si ponemos aquí la liquidez, que la tengo por aquí, fijaros que tenemos liquidez pendiente en esta zona hasta los $37.000 e incluso liquidez pendiente en la zona de los $40.000, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí dibujado en rojo. Estas son zonas de liquidez donde el precio podría ir a buscar estas dos zonas de liquidez en el caso de que tengamos pues bastante FOMO y se aprueben estos ETFs, ¿no? Por el contrario, también tenemos el RSI en semanal que me preocupa porque estamos en zonas de sobrecompra. Todavía se podría disparar más porque fijaros que estamos ahora mismo en los 70 puntos, es decir, todavía no hemos llegado a zona de sobrecompra, pero estamos ya muy cerca. Pero el RSI no miente, por lo menos históricamente, y es que cada vez que nos acercamos a zonas de sobrecompra, o por el contrario, a zonas de sobreventa, como podemos ver aquí en el semanal, en el diario, en el de 4 horas, esto se repite siempre. Cada vez que nos acercamos a zonas de sobrecompra o sobreventa, nos quiere indicar el RSI, el índice de fuerza relativa, que el precio está muy sobrecomprado, como su propio nombre indica, o está muy sobrevendido. Normalmente cuando nos acercamos a estas zonas claves por encima de los 70 puntos o por debajo de los 29 puntos, 30 puntos, quiere decir que estamos muy sobrecomprados por encima de 30 y muy sobrevendidos por encima, muy sobrecomprados por encima de 70 y muy sobrevendidos por encima de 30. Entonces esto hay que cogerlo con pinzas y hay que tener cuidado porque aunque veamos mucho FOMO ahora mismo en el mercado de las criptomonedas, en Bitcoin en concreto, esto podría seguir su flujo normal y podríamos tener un rechazo en esta zona y volver otra vez a la zona baja del canal. Y bueno, quizá no vayamos a buscar la zona baja de primeras, es decir, no vayamos a los 29.000, pero sí podríamos ir a buscar sin ningún tipo de problema los $30.000, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con el FOMO. Hay que coger todo con pinzas, pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista esta noticia del ETF de Bitcoin, de que si se aprueba este ETF de BlackRock van a aprobar todos los ETFs al contado que están a la espera, todo esto depende un poco de la SEC. Esto pues como digo va a ser bajo mi punto de vista una entrada de liquidez bastante importante, eso por un lado. Por otro lado, de forma histórica, los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, históricamente Bitcoin ha cerrado de forma positiva, ¿vale? De hecho, pues estamos ya en noviembre, estamos en octubre, nos vamos a meter a noviembre y vamos a cerrar ya octubre de forma muy positiva, de forma muy alcista, como podéis estar viendo aquí, más de un 32%, ¿vale? Veremos a ver si tenemos esta ruptura de canal, hay que estar muy atentos de estas zonas para a partir de aquí tomar decisiones, ¿vale, chicos?
Así que nada, oye, os ha gustado el vídeo, pues oye, darle un buen like, que no os cuesta nada, a mí me ayudáis muchísimo, como digo, esta es mi humilde opinión, no es consejo de inversión, y recordar que si queréis comprar Bitcoin o cualquier criptomoneda con 10% de descuento en comisiones y sin KIC, podéis registraros con mi enlace que os dejaré abajo en la descripción en el exchange de Bitmart. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos, chao.